Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a charlar con Marcelo Morante, que es el coordinador del Programa Nacional de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Dije bien. Perfecto. Bueno, Marcelo Morante es un referente en el tema, no solamente acá en la Argentina, sino que se está transformando en un referente en todo el mundo, porque Argentina empieza a hacer cosas con el cannabis que otros países todavía no están haciendo. Pero nos gustaría conocer un poquito más de Marcelo, de cómo empezó y por qué está en esto. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? Sí, los comienzos, siempre, como profesor de la Facultad de Medicina, tenía un desafío y tenía un dicho, un latiguillo que después se forma parte de la historia de uno. Yo decía, los médicos estamos fracasando en dolor porque no nos duele. La vida me alcanzó y la vida me empezó a doler. Entonces, en ese dolor propio, empecé a pensar en las herramientas que me servían, de las que yo había aprendido y enseñaba en la facultad, y quizás herramientas que no tenía para abordar el dolor de mi propia familia. Y ahí aparece un poco cannabis como una charla mate a mate con mi hermana, que también médica y que sentía que no podía recuperar esa conciencia necesaria para ser un médico. Y yo con mucho dolor le digo, quizás se puede indagar en herramientas complementarias que te permitan recuperar ese amor por acompañar a pacientes de otro lugar diferente. Perdona, ¿qué afección tenía tu hermana? Mi hermana en aquel momento tenía un neurolupus, se llama una enfermedad autoinmune que le había generado un gran daño a nivel cerebral, o sea, no tenía francas dificultades con la memoria, con el reconocimiento de un poco del entorno familiar de sus hijas, y imagínate el dolor que genera eso. Bueno, pasó de estar trabajando a la par conmigo en un sistema de formación a ser una paciente crítica y grave. Ese era un dolor que mi familia no podía resolver, incluso que mi pueblo nativo no podía resolver. ¿De dónde sos? Soy de General La Madrid y bueno, fue el primer pueblo que de alguna forma se proclamó a favor de desarrollar un cultivo de cannabis y de alguna forma desafiar la ley de drogas. La historia se podrá contar de muchas formas, pero aquel pueblo de 8.000 habitantes generó la primera ordenanza y lo generó desde el dolor familiar, o sea, todos conocían, estaba muy reciente la muerte de mi mamá, que es un tumor de cerebro, todos entendían lo importante que era para nosotros. Mi hermano fue quien gestó la ordenanza y lo que significaba para nosotros la salud de mi hermana. Mira, la vez pasada veía en una charla TEDx de España una mujer que contaba que de muy chica tuvo una fractura de coxis y ese dolor la acompañó toda la vida con un nivel muy alto de frustración porque sentía que no podía terminar de desarrollarse, sin instalarse en actividades, porque el dolor era permanente y constante y de alguna manera desafiaba a los que escuchábamos a entender cómo te invade el dolor y cómo el dolor aborda y te coarta cualquier actividad que vos quieras hacer en tu vida. No, totalmente. El dolor, por definición, es una experiencia emocional y sensorial desagradable. Y esto que vos hablás de los hitos de Argentina, se piensa que las sociedades más desarrolladas fueron aquellas que no desarrollaron la economía, sino aquellas que desarrollaron más herramientas para abordar el dolor, el sufrimiento. Entonces creo que ese escenario, y Argentina tiene para mí un plus con respecto a cannabis, porque de alguna forma es entender el otro en nosotros. Cuando el dolor del otro se vuelve parte de nuestro dolor, eso nos humaniza, eso hace que uno desafíe la ciencia. O sea, soy un profesor duro de la medicina interna, o sea, soy muy estricto con la medicina basada en la evidencia. Pero aquí había otra cosa que discutir: el dolor de mi propia familia, el dolor de familias, el dolor de un país que transitó la guerra de Malvinas, que transitó desaparecidos. ¿Cómo ese país, mi país, no se iba a animar a discutir una herramienta alternativa, complementaria, porque se llamara marihuana? O sea, no está en discusión lo prohibido. Acá estaba en discusión si era posible, y yo por eso digo que tenemos que poner en la mira la legislación penal, porque hoy sigue generando dolor la legislación penal. Es un efecto adverso del uso del cannabis, o sea, no tiene dosis letal, pero mientras alguien pierde el laburo porque lo allanaron, porque le encontraron cannabis en un viaje, estamos de alguna forma no resolviendo el dolor de la sociedad. Argentina me parece que tiene que transitar y entender que legislación penal aún genera dolor en nuestro país. Digamos, hay un principio de empatía que es una materia que a muchos todavía le cuesta rendir, ¿no? Digo, porque
Vos lo que estás diciendo es que vos empatizás con el dolor y esa empatía es lo que a vos te permite investigar, probar y acompañar a todo este proceso de instalación del uso del cannabis en la Argentina. Sí, porque, como decís vos, todavía hay en la Argentina mucha desconfianza, pero mucha desconfianza porque se instaló en la cabeza de la gente en algún momento de que el cannabis era algo malo. Esto digo, todo esto se resuelve el día que vos tenés dolor. El día que a vos te atraviesa el dolor, todo eso que uno puede pensar que es una complejidad, que no sé cómo, qué voy a pensar, si tengo prejuicio, todos los prejuicios se caen el día que vos te levantaste con un dolor o con una sospecha o alguien te diagnosticó una neoplasia. Ahí se empieza a discutir lo importante. Entonces, a partir de ahí es la discusión. El que se acercaba a plantearte cannabis tenía una enfermedad neurológica gravísima. Mirá si yo le iba a contestar, pero mire señor, esto está prohibido. No, entonces esa es la clave. El dolor como concepto nos debería permitir debatir cualquier temática. Y en aquellos años, el Cedronal puntualmente me dijo que Argentina no estaba madura para debatir cannabis. Y eso como docente, como habitante de Argentina me dolió. Dije, ¿cómo no vamos a estar preparados? Y ahí fui a la Madrid y instalé el debate y dijimos, vamos a ver si eso es real. Y en un pueblo rural, con el sacerdote, con el policía, con la maestra, con el paciente, se discutió en una charla muy amena como la que tenemos hoy y cada uno entendió que tenían prejuicios, pero si lo que se estaba buscando era una herramienta para el sufrimiento, sería cannabis, fantástico, discutamos cannabis. Y qué importante lo que decís porque las sociedades a veces no nos reconocemos en el otro, porque no lo conocemos, pero en una comunidad chica, como decís vos, donde vos conocés al otro, donde se pueden sentar y explicar y escucharse, entonces la cosa puede fluir de una manera mucho más rápida. Pero después, ¿cómo entonces el desafío? ¿Cómo traspolás esto al resto del país? ¿Cómo haces que esto crezca? ¿Cómo fue tu camino? Bueno, ese pueblo, mi pueblo, posteriormente la Facultad de Medicina, que puede parecer un lugar libre de prejuicios, y estaba lleno de prejuicios, o sea, fui estigmatizado como un profesor que de repente había ido a España a discutir un receptor de insulina y ahora discutía como cosa muy loca, cannabis, y decidí dejar de dar clases magistrales, no solamente en la facultad, sino empezar a acompañar a las mamás por el país. Entonces de repente daba la misma clase que daba en la Facultad de Medicina, pero en un cuartel de bomberos de Misiones. Entonces ahí me sentí realmente docente y yo siempre digo, hay un desafío importante cuando uno hace dolor. Una cosa es enseñarle dolor a un alumno en un aula y otra cosa es qué pasa si vos enseñás dolor y en la primera fila hay alguien que le duele. Entonces toda tu hipótesis de cuál es la herramienta ideal te la va a cuestionar la primera fila. Ahí sí, seguramente te vas a recibir de docente y de médico, porque la primera fila tiene algo importante que decirte. Por ejemplo, que tu herramienta fracasa en determinado escenario. Bueno, ¿y cuál dolor no es más fuerte que el ver un hijo sufrir, no? El hijo que uno daría la vida por ese hijo para que no sufra. Y entonces acá hay un movimiento, Mamá Cultiva, que de alguna manera también hizo visible que había una falta de atención o una falta de respuesta a los problemas de sus hijos. Totalmente, empujó a decir, bueno, ¿qué es lo que está faltando? Marco regulatorio, vayamos por el marco regulatorio. ¿Qué es lo que falta? Médicos, vayamos en busca de ese médico. O sea que los límites lo tenía un poco más el Estado con sus regulaciones que la sociedad que está dolida. Entonces, me parece que eso es muy de Argentina como proceso. A esto también yo viajé a Chile, a Colombia, donde había movimientos sociales, pero Argentina tuvo una mirada y un poco escuchábamos a CONICET, porque la ciencia más dura, ¿no? Que tenga a su vez esa mirada humana, o sea, que no todo es calidad de la evidencia, que no todo es innovación, desarrollo, sino que de repente, si acá nos duele algo, llamemos a esos actores que le duelen y seamos parte de una red del CONICET, ¿no? Para que uno vea cómo este movimiento no se vio en Argentina. Cuando se generó ReproCan como una forma de contener a los cultivadores, me tocó ir a otro país, como mencionamos Uruguay, y se tomó como una política populista, como que de repente no estábamos tan atentos de la calidad, sino simplemente de proteger un cultivador. Y yo muy enojado dije en ese debate, es que Uruguay legalizó, o sea, no van presos por cultivar. Argentina tenía que, como Estado presente, cuidar a los cultivadores. Ese dato no es un dato menor, porque la salud pública, el cultivador no está fuera de la salud pública, ese tipo es un laburante
que hay que cuidar porque a su vez fue un dispositivo de acceso para un paciente, ¿no? Todo ese escenario hay que visibilizarlo. Y te doy una anécdota que en 2015 la Sociedad de Neuropediatría me convoca a dar una charla en el Congreso Nacional de Neurología, y cuando empiezo a mencionar la temática, en las primeras filas hubo un cierto enojo. ¿Cómo un profesor iba a mencionar esto en un ámbito académico, ¿no?, de congreso? ¿Y sabés quién me defendió? En la última fila había una mamá. La mamá dijo, pero yo entiendo lo que plantea el doctor porque mi hija no está teniendo respuesta a esa herramienta que usted plantea en la segunda fila y usted es la médica de mi hija. Y yo le he cuestionado que todavía no tuve la respuesta que estábamos buscando. ¿Cómo no buscar una alternativa? Y no terminó ahí, porque ahí se paró un poco el debate, o sea, se rompió la tensión y yo aposté un poquito más y dije, ¿y en la sala de este Congreso Nacional de Mar del Plata habrá un cultivador? Se hizo un silencio, porque no llueve cannabis. Si las madres, si de repente alguien levantó la mano y dijo, sí, yo cultivo. Y yo recuerdo cómo se giró la cabeza del médico en búsqueda de quién era ese que cultivaba, qué cara tenía. Y era un chico normal, sí, y dijo, sí. yo soy cultivo para esta mamá. Y entonces se visibilizó el cultivador, o sea que de repente yo me imagino que la sociedad científica lo vería con cara de narcotraficante y no se daba cuenta que los biólogos, los profesores de la Facultad de Exactas de La Plata eran cultivadores que asistían a mamá. Entonces Argentina transitó todos esos procesos y yo siempre me siento un actor privilegiado porque lo pude ver la transformación de la sociedad, pero desde el amor y la empatía, eso que decís vos. Argentina tiene esa característica, tenemos muchos defectos, pero es una sociedad que hace del otro en nosotros. Eso es Argentina. Y ya ves también donde uno ve desde afuera, ¿no? Vos sos parte activa y protagonista de este tema, pero los que estamos un poco desde afuera, que vamos siguiendo el avance, los pasos que se está dando en esto, empecemos a ver a las abuelas, a las mamás, queriendo el aceite para ellos. Entonces, la abuela que le dice al nieto que quizás fuma marihuana, dice, che, esto dicen que hace bien, ¿qué me tengo que fumar? ¿Un porro? No, abuela, yo te voy a conseguir un preparado de aceite de cannabis. Y algo que era también en las casas, empieza a visualizarse como diciendo, che, la abuela lo puede utilizar. Porque también hay como una idea instalada de que son los chicos los que hacen uso del cannabis, pero me imagino que por lo que se está viendo son los ancianos los que están usando cannabis. También el adulto mayor es el que más tiene dolor crónico, o sea, por fenómenos articulares, por fenómenos neuropáticos, por mucha impotencia funcional de muchos desarrollos. Y llamativamente, el nieto iba al fondo del patio de la abuela y cultivaba las plantas de cannabis y la abuela no sabía, no salía hasta el final del patio. Hasta cuando la abuela preguntó, ¿y de dónde vamos a conseguir? Y el nieto fue, si lo tenés en el patio, abuela, hasta el final del patio y la abuela diciendo como, ¿cómo pude convivir con esto? Bueno, vas a convivir con una herramienta que posiblemente te va a atenuar el dolor. Entonces cuando la abuela lo contaba en el consultorio muy risueña, yo decía, qué interesante es esto, porque el nieto viene a decirle que tenía la planta en el fondo del patio de la abuela y a su vez me interpela y me dice, ¿qué te parece, Marcelo, tal variedad? O sea, de repente interpela al médico. Los médicos estamos acostumbrados a dar determinadas directrices, ¿no? Que alguien nos indague a nosotros. Y rápidamente uno, como médico, reconocía el desconocimiento que teníamos de la planta. Entonces el vínculo se humaniza y se democratiza. Los médicos nos corremos ese lugar hegemónico donde damos directiva, abrazamos al nieto, abrazamos a la abuela y digo, qué bueno que tengan ese vínculo, qué bueno que hayan renovado ese amor y ese respeto y se van de consultorio con una sensación rara. Eso, o sea, el profesor aprendió mucho y el médico, Marcelo Morante, también creció mucho porque había tenido el prejuicio, el preconcepto, el temor. Y eso fue transformando. Y eso fue producto de lo que le pasaba a mi hermana. O sea, ese dolor fue la apertura, la ventana que tenía que tener yo abierta para que ingresara toda esa información, todo eso que pasaba en la sociedad, fue simplemente ser atravesado por el dolor. Y me imagino también lo difícil que es el volver a aprender para alguien que en conocimiento está colocado en un lugar muy alto, ¿no? Como el científico, el médico, que viene con ciertos saberes adquiridos de muchos años de profesión y el desafío de, che, desaprendé algo porque hay acá una oportunidad. ¿Eso cómo lo estás viendo en los médicos? Y bueno, ese es el desafío y la sociedad científica la tiene que tener porque, bueno, el que se vincula con la docencia tiene el ejercicio. El alumno siempre hay algo que te enseña. O sea, vos vas y lees la clase a la mañana y el alumno algo te preguntó que te interpeló, que te llevó a otro lugar.
para mí la docencia te da esa herramienta. Pero claro, quienes no están en la docencia es quizás un trabajo mucho más duro porque el Congreso Nacional trae un experto y cannabis no era motivo. Hoy sí. Hoy acabo de estar en el Congreso de Psiquiatría, Neurología, Cuidados Paliativos. Todos los congresos nacionales hoy tienen una mesa de cannabis. Entonces me parece que el desafío ya está instalado. Oh, pero bueno, eso es legitima. Ahora nos falta de alguna forma hacer eso algo más regulatorio para que tengamos un producto seguro y un médico que acompañe capacitado y que el Estado haya hecho esto. Me parece que la gran virtud de la ministra fue escuchar, sensible, que es lo que pasaba, y lo hizo en época de pandemia. Escuchar cuál es el reclamo, Marcelo. Es que no estamos bien en el acceso, Carla, y no estamos bien porque no retrocedió legislación penal. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Tomar el trabajo de la sociedad, esto ya está de alguna forma trabajado. Convocar a esos actores a la mesa, y Argentina tuvo una mesa de diálogo. O sea que intrapandemia nos sentamos ANMAT, ANLAB y la mamá y la Sociedad de Neuropediatría en la misma mesa en búsqueda de una salida. Y eso hizo nacer a ReproCan. O sea que ReproCan nace de un diálogo sensible y una escucha activa de actores políticos y actores sociales. Ese fue de ahí nace ReproCan. Bueno, y entonces ahora para terminar, ¿qué consejo le darías a la señora que tiene un dolor y al nieto que quiere empezar a producir la plantita para poder hacer el aceite? Bien, hoy tiene la libertad de ir por lo menos por 3 escenarios, pero yo siempre le recomiendo a la señora de que no vaya en búsqueda del médico canábico, que lo dialogue con su médico cabecera, con su médico de confianza. Con los médicos de confianza de años, siempre ahí se puede hablar muchos temas. Bueno, cannabis es parte de ese dialogar. ¿Te parece bien que yo me involucre? El por qué. Siempre digo, definime el por qué. ¿Cuál es tu necesidad? El por qué. Una vez que entendemos que por qué lo usarías, abuela, vayamos a cuál. Entonces, esa abuela hoy tiene como posibilidad del cuál que el nieto le cultive, que le cultive una ONG o ir a la farmacia a buscar una especialidad medicinal. Entonces tiene la libertad de elección. O sea, el autocultivo es un derecho, pero no una obligación tampoco. Digo, uno iría en busca de los caminos de la libertad de elección sobre una herramienta terapéutica. Bueno, siempre es un gusto hablar con vos, siempre uno aprende cuando te escucha. Y bueno, me da mucha alegría haber tenido este espacio para poder conversar con vos y preguntarte algunas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Un placer, agradecido yo. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los esperamos en las próximas entrevistas que vamos a hacer con referentes del mundo de la salud. Muchas gracias.